Qué lindo, ¿no?, de poder adorar al Señor en esta tarde. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. ¿Cuántos están contentos en este lugar? ¿Cómo no le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. 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 Bueno, yo, como me presentó acá la hermana, soy el pastor David Gallardo, estoy pastoreando la iglesia de Solís Pizarro. Lo digo porque hay algunas personas que no conozco, que quizás tampoco no me conoce a mí, pero para que sepa de dónde vengo, anexo también de Casa de Dios. Y gracias por la oportunidad de poder brindarme, de venir acá a poder predicar la palabra del Señor. Así que en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que le puse como nombre: cuando la duda nos visita. ¿Cómo es? Sí. Decirle que está a tu lado: cuando la duda nos visita. ¿Qué hacer cuando la duda nos visita? Y yo creo que para nadie es un secreto que en estos últimos años, en estos últimos meses, han sido tiempos muy difíciles, tiempos muy dolorosos, duros quizás, y son momentos de dolor, momentos de incertidumbre que estamos viviendo, cuando muchas veces la duda golpea nuestras vidas. Amén. Y por eso hoy me gustaría compartir con ustedes algunos principios bíblicos para poder enfrentar, para poder responder a esos días, a esos momentos de duda. Y para eso me gustaría que me acompañen al libro de Mateos, capítulo número 3, versículo número 1 al 6. Voy a estar leyendo en la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langosta y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río del Jordán. ¿A dónde la bautizaba? Él bautizaba en el río del Jordán. Juan el Bautista fue pariente de Jesús, y algunos historiadores señalan que Jesús fue primo de Juan el Bautista, y el ministerio de Juan empezó mucho más antes que Jesús. Juan el Bautista, como lo dijo el profeta Isaías, que preparó el camino para el ministerio de nuestro Señor Jesús. A tal punto, como muchos de ustedes habrán escuchado, que fue Juan el Bautista el que bautizó en el río del Jordán. Amén. Y como hemos visto, Juan el Bautista también tuvo muchos seguidores. Él tenía muchos discípulos que lo seguían a él, y él enseñaba y él les predicaba la palabra del Señor. También Juan el Bautista fue un profeta muy usado por Dios, a tal punto que muchas personas empezaron a creer que Juan el Bautista, que él era
el Mesías. Pero a tal punto que llegó que Juan el Bautista dijo, yo no soy el Mesías. El Mesías es otro que viene a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Cuántos me van entendiendo lo que quiero más o menos enseñarles? Yo le estoy dando algunas cualidades, algunos atributos de este gran profeta de Dios. Porque quiero que ustedes entiendan la magnitud de este personaje bíblico, de cuál estamos hablando en esta tarde-noche, ¿no? Juan el Bautista es sin lugar a duda uno de los personajes bíblicos más importantes del Nuevo Testamento. Pero sin embargo, este gran hombre de Dios, este gran hombre de fe, este gran hombre usado por Dios, llegó un momento que tuvo duda. Llegó un momento que él tuvo dudas. Incluso llegó a dudar que Jesús que no era el Mesías. Y quiero que ustedes me acompañen allí en el libro de Mateo, capítulo número 11, versículo número 2, y veamos cómo responde Juan el Bautista. Mateo 11, 2 y 3. Dice así. Juan el Bautista, quien estaba en prisión. ¿Dónde estaba Juan? Oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. En el verso número 3 dice, ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos buscar a otro? Qué interesante, ¿no? Esta conversación que hace Juan el Bautista. Él quizás estaba pensando que el Mesías iba a venir con otra expectativa, ¿no? O Juan tenía otra expectativa de Jesús quizás, o quizás Juan tenía otra expectativa del Mesías, de lo que él iba a hacer cuando él venga. Quizás Juan el Bautista pensaba que iba a ser un revolucionario Jesús y que iba a tratar de dar la libertad al pueblo de Israel de la opresión romana. O quizás él pensaba, si Jesús es el Mesías, ¿por qué estoy yo en prisión? O quizás si yo lo amo a Jesús, decía Juan, si yo lo he bautizado en el río del Jordán, ¿por qué no me vino a liberar de esta prisión? Así que sea cual sea la razón de la expectativa de lo que tenía Juan el Bautista, había quedado frustrada todas sus expectativas. Amén. Él estaba esperando a un Jesús que haga algo diferente. Él estaba esperando a un Jesús que haga algo mejor, pero sin embargo, él estaba frustrado. Y producto de esta frustración, empezó a tener preguntas, empezó a tener dudas. Ahora, si Juan el Bautista, este gran hombre de Dios, este gran profeta de Dios, este personaje tan importante en el Nuevo Testamento, tuvo dudas. La verdad, iglesia, que nosotros también podemos tener momentos de dudas. ¿Cuántos dicen amén? Podemos tener momentos de dudas. Y yo creo que especialmente para estos últimos años, muchas personas han quedado con sus expectativas frustradas, quizás por esta pandemia que hemos atravesado,
o quizá por esta crisis global que hemos atravesado, ha frustrado planes, ha frustrado sueños, han frustrado metas de muchas personas. Pero la gran pregunta, si esta frustración te hizo dudar de Jesús. Usted pregúntese a sí mismo, toda esta situación que hemos atravesado, aún estos meses, aún esta semana que hemos atravesado, momentos de dolor, momentos muy duros, ¿te hizo frustrar? ¿Te hizo sentir duda del Señor? Porque fue la frustración, esa frustración que empezó a vivir Juan el Bautista, que lo llevó a pensar, a tener pregunta, si Jesús es el Mesías. Y llegó inclusive a dudar. Él dudó en su corazón si había que esperar a otro Mesías. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿O realmente Jesús es el Salvador? Todos nosotros pasamos por frustración en nuestra vida. Cosas que quizás no salen como nosotros hubiésemos pensado que tendrían que haber salido. Cosas que suceden como que nosotros estábamos esperando ahí, pero no nos salió. Y muchas veces esta frustración no solamente nos hace cuestionarnos, sino que nos hace empezar a dudar de Dios cuando la duda empieza a tocar la puerta de nuestras vidas. No sé si a usted le ha sucedido eso cuando llega la duda y empieza a tocar la puerta de nuestra vida. Usted que no sé si habrá sentido eso. Y esto me lleva a un primer principio. Número 1, la prisión es un lugar de duda. La prisión es un lugar de duda. Y note que qué interesante, ¿no? Porque Juan el Bautista no dudó de Jesús cuando fue bautizado en el río de Jordán. Es más, cuando Juan estaba bautizando a Jesús, dice la Biblia que se abrieron los cielos y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Todo eso presenció el profeta Juan. Juan el Bautista comenzó a dudar cuando él se encontró en la prisión. Porque la prisión es un lugar donde comenzamos a tener dudas. La prisión es un lugar donde empezamos a tener duda. Para Juan el Bautista, quizá la prisión que él tenía era una cárcel con barrotes. Pero para algunos de nosotros, una prisión puede ser una deuda impagable, una enfermedad que parece incurable. Una prisión puede ser una situación que parece imposible de solucionar, imposible de resolver. Y hay diferentes tipos de prisiones en la vida. Un vicio puede ser una prisión. El temor puede ser una prisión. Pero el problema de la prisión es que muchas veces cuando estamos en prisión, no únicamente hablo de una prisión física, sino el problema es cuando estamos en una prisión emocional, cuando estamos en una prisión espiritual, y muchas veces en ese momento comenzamos a tener dudas. Y vienen esas dudas en nuestros corazones. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. La prisión siempre va a querer que tú cuestiones el amor de Dios. Siempre la duda va a querer que tú cuestiones la bondad de Dios. Siempre la duda va a querer que tú cuestiones el poder de Dios. Y eso fue lo que comenzó a pasar
en la vida de Juan el Bautista. Él estaba solo en la prisión y comenzó a cuestionarse: ¿será realmente que Jesús es el Mesías? Si Jesús es el Mesías, si Jesús es mi primo, si Jesús es mi pariente, ¿qué hago yo en esta prisión? Porque Jesús no vino a visitarme. Comenzó a cuestionar su amor, comenzó a cuestionar su bondad, comenzó a cuestionar su poder. ¿Realmente Jesús es el Salvador? ¿Realmente Jesús es el Mesías? Y muchas veces la prisión te va a llevar a tener preguntas, te van a llevar a tener dudas en tu corazón. Te va a llevar a cuestionar tu circunstancia. Yo no sé cómo viniste en esta noche, pero muchas veces la duda hace dudar a través de las circunstancias. Pero lo más peligroso que te puede pasar, que es cuando vos estés en esas circunstancias, puedas dudar de Dios. La prisión te va a decir: Dios no te ama. La prisión te va a decir: Dios se ha olvidado de ti. La prisión te va a decir: nunca vas a salir de esta. La prisión te va a decir: nadie te va a sacar de esto. Pero déjeme decirle algo en este fin de semana. Yo quiero decirle quiero darle ánimo si estás pasando por una prisión, si estás pasando por un momento de duda a tu vida. Yo quiero animarlos en esta noche. No hay prisión, que no hay enfermedad, no hay dificultad, no hay crisis, no hay cárcel que te puedan separar del amor de Dios. Dios te ama de una manera incondicional. En el lugar donde tú te encuentres, en la situación que tú te encuentres, Dios te ama. Dios te ama, iglesia. Decirle al que está a tu lado: Dios te ama. Así, decirle con convicción, decíselo a Él. Dios, Él te ama. Y no solo te ama, Él está listo para rescatarte de esa situación. Su misericordia, dice su palabra, que son nuevas cada mañana. Amén. Dios está apresto para ayudarte. Dios quiere ayudar tu vida. Recuerda, Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él tiene el poder para librarte de esa prisión. Él tiene poder para librarte de esa adicción quizás. Él tiene poder para librarte de esa enfermedad. Él tiene poder para librarte de esa situación en el estado que tú te encuentres, porque Él es poderoso y no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Algo que me gustaría que usted tome nota, el que toma nota: Dios no siempre cumple nuestras expectativas, pero Dios siempre cumple con su palabra. Muchas veces tenemos expectativas y no nos sale, pero lo que sí te puedo decir en este fin de semana, que Dios sí cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted quizá tenía grandes expectativas acerca de estos últimos tiempos, en estos últimos años, últimos meses. Quizá tenía grandes expectativas en el arranque de este año y quizá no está sucediendo como usted lo estaba esperando. Pero déjeme decirle algo en esta tarde. Lo que sí puede estar seguro y de lo que sí va a suceder es que Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Él lo va a cumplir porque Él ya lo dijo. Amén. La palabra dice que Dios no te ha dejado. Dios no te ha desamparado. Dios va a estar contigo. Dios no se ha olvidado de ti.
Él te tiene en la palma de su mano. Él va a estar contigo siempre, porque Él lo prometió. Él va a estar contigo siempre. Siempre significa en la cárcel, siempre significa cuando estés en el desierto, siempre significa cuando estés en la tormenta, siempre significa aún en esos días malos, ese día que llega a nuestras vidas. La Biblia dice allí en Salmos 34, 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella te librará el Señor. Dios te ama. Dios te ama, iglesia, y Dios te ama y está contigo. Y Él te va a ayudar y te va a sacar de esa cárcel. Dios va a consolar ese dolor. Dios va a estar en esa tristeza. Dios te va a sacar de esa aflicción en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se animan a darle un aplauso al Señor? Número 2, segundo principio que debemos tener en claro cuando llegan las dudas a nuestras vidas. Número 2, tus dudas no limitan el poder de Dios. Tus dudas no limitan el poder de Dios. Mira lo que dice allí en el libro de Mateo, capítulo número 11, 4 y 5. Yo voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: le respondió Jesús: vayan, cuéntenle a Juan los que están viendo, y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas. Me encanta este pasaje porque nos enseña que la duda de Juan el Bautista no limitaron el poder de Jesús para hacer milagros. A pesar de la duda de Juan, Jesús seguía haciendo milagros. Jesús le decía a los discípulos: miren lo que está sucediendo. Los ciegos recuperan la vista, los cojos empiezan a ser sanados, empiezan a caminar, los enfermos son sanos, los sordos empiezan a oír, aún los muertos empiezan a resucitar, los pobres se les predica la palabra, el evangelio del Señor. Tus dudas no limitan a Jesús. Amén. Tus dudas no limitan a Jesús. Tus dudas te limitan a ti. Tus dudas no paralizan la obra de Dios. Tus dudas te paralizan a ti. Ahora, todos en la vida tenemos momentos de dudas. Amén. Pero una cosa es tener un momento de duda y otra cosa es pasar a un estado de duda. Lo voy a repetir de nuevo. Una cosa es tener un momento de duda y otra cosa es pasar a un estado de duda, donde todo cuestiono, donde comienzo a tener duda de cada promesa, empiezo a tener duda de la palabra de Dios y se vuelve en nuestra vida quizás algo crónico de las dudas que vienen a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos recordar también, más que nunca, hoy más que nunca, que a pesar de mis circunstancias, aún a pesar de mis crisis, tenemos que recordar que Jesús sigue teniendo poder para sanar, para restaurar, para liberar, para bendecir tu vida. En el nombre de Jesús, no caigas en un estado de duda. Jesús sigue teniendo poder. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, mis promesas no pasarán. Amén. Mira lo que dice allí en Marcos capítulo 9, si me acompañan por favor.
Marcos capítulo 9. Me encanta lo que dice este versículo 9:21. Dice así: ¿cuánto tiempo lleva en esta condición?, le preguntó Jesús al Padre. Desde pequeño, contestó. Muchas veces el Espíritu lo arroja en el fuego o en el agua, tratando de matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Que si puedo, dijo Jesús. Cualquier cosa es posible si crees. Al instante, el Padre exclamó: creo. Diga, creo. Otra vez, creo. Pero ayúdame a no dudar. Pero ayúdame a no dudar. Jesús se encuentra en este pasaje con una situación muy complicada, un padre desesperado en una situación muy, muy extrema de su hijo. Su hijo llevaba muchos años, llevaba enfermo, su hijo estaba poseído, su hijo estaba endemoniado por un espíritu que lo llevaba al fuego, lo llevaba al agua para matarlo. Seguramente este hombre había tratado con muchos médicos, seguro este hombre había tratado con remedio, con medicina, y nada había funcionado, y la situación se había vuelto completamente fuera de control. Jesús aparece en escena y el Padre le pide, el Padre le ruega que haga algo Jesús, que haga un milagro Jesús, y le dice: si puedes hacer algo Jesús, por favor Jesús, ayúdanos. Me encanta este pasaje, me encanta porque dice, Jesús no le dice ni sí ni no. Para el que cree, todo es posible. Y después el Padre, con un corazón honesto, le dice a Jesús: creo, pero ayúdame Señor, a no dudar. Muchas veces también esto fue algo para mi vida también, de decirle: Señor, creo, Señor, pero ayúdame Señor, dame ánimo, dame fuerza a no dudar, Señor. Yo creo que vos vas a hacer algo en mi vida. Hay situaciones, iglesia, hay situaciones en la vida, hay golpes en la vida, hay pruebas en la vida, hay traumas en la vida que lesionan nuestra fe. Y hoy como cristianos llegamos también a dudar por esos momentos donde quizás pasamos por un momento de desgano, cosa que nos pasa en nuestras vidas, pero es tiempo que nosotros levantemos nuestras manos y podamos decirle al Señor: Señor, yo te creo, Señor, pero ayúdame a no dudar. Yo creo, Señor, que me vas a sacar de esta situación. Yo no sé cómo tú viniste en este fin de semana a la iglesia, pero el Señor te va a sacar de esa situación. Señor, yo creo que tú vas a hacer milagro en mi vida, pero ayúdame, Señor, ayúdame por favor a no dudar. Señor, yo creo que van a llegar las bendiciones para casa de Dios, pero ayúdame, Señor, ayúdame a no dudar. Yo creo, Señor, si hay enfermos, Señor, aquí en casa o en los anexos, pero yo creo, Señor, pero ayúdame a no dudar, Señor. Creo que tú me vas a salvar mi familia, pero ayúdame, Señor, a no dudar. Señor, yo creo, tú me vas a ayudar a salir de esta situación, pero por favor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a no dudar. Si estás pasando por un momento de duda, no dudes en pedirle ayuda a Jesús.
Si estás pasando por un momento de duda en tu vida, no dudes en pedirle ayuda a Jesús. Pídele a Jesús. Su palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirán las puertas. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el Señor te va a bendecir grandemente. Pídele al Señor. Pídele que te ayude a creer. Pídele a Jesús que te ayude a confiar. Pídele a Jesús que no te falte la fe, porque todos hemos pasado por momentos de duda, pero no deje que la duda te controle tu vida. Permite que el Espíritu Santo, Él te controle tu vida. Permite que el Espíritu Santo controle tu vida. El Espíritu Santo es quien va a guiar tu vida. Pero pídesela al Señor. Señor, yo creo, pero ayúdame a no dudar. Amén. Y esto me lleva a un tercer principio que encuentro en el texto. Número 3. Las dudas no te descalifican del plan de Dios. ¿Cómo es? Las dudas no te descalifican del plan de Dios. Mira lo que dice allí en Mateo capítulo número 11. 11:11, y estas palabras son palabras de Jesús. Mateo 11:11 dice, les aseguro que todos los hombres que han nacido en este mundo, ninguno ha sido mayor que Juan el Bautista. Noten qué poderoso esto, ¿no? Después de que Juan había puesto en duda que Jesús era el Mesías, Jesús seguía creyendo que Juan era un gran profeta. En otras versiones dice, tan importante como fue Juan el Bautista. La duda de Juan el Bautista no descalificaron de su llamado. Jesús seguía creyendo en Juan. Jesús seguía creyendo en el llamado de Juan. Y yo quiero animarte en esta noche, porque quizás tú has sentido, mis dudas me han descalificado. Yo no califico quizás en el ministerio. Yo no califico para un llamado. Yo no califico para una bendición. La bendición de Dios. Pero yo quiero decirle algo en esta noche. A pesar de tus dudas, Dios sigue teniendo propósito con tu vida. Dios sigue teniendo propósito con tu vida. Dios sigue teniendo un plan con tu vida. Así que no te descalifiques. La duda no te descalifican de los planes de Dios. Amén. Dios no te ha descartado. Dios sigue creyendo en ti a pesar de tus dudas. Dios sigue confiando en ti a pesar de las dudas. Dios sigue teniendo planes contigo a pesar de las dudas. Dios sigue teniendo un futuro glorioso contigo a pesar de tus dudas. Amén. Recuerda, la duda ve el obstáculo donde la fe ve el camino. Lo voy a repetir de nuevo. El que toma nota allí puede tomarlo. La duda ve el obstáculo donde la fe ve el camino. Y esto me lleva a un consejo final. Número 4. Alimenta tu fe y mata de hambre a tu duda. ¿Cómo es? Alimenta tu fe y mata de hambre ¿a quién? A las dudas. Miren lo que dice allí en Marcos capítulo número 11, 22 y 23. Dice así: Jesús respondió: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a este monte que se mueva y se arroje al mar y no duda que va a suceder, el monte le obedecerá. Amén. Jesús nos enseña en este pasaje, la fe no es la ausencia de la duda. La fe es el antídoto contra la duda.
Voy a repetir, la fe no es la ausencia de la duda. La fe es el antídoto contra la duda. Por lo tanto, si tú quieres vencer la duda, tiene que alimentar tu fe. ¿Qué tiene que hacer? Alimentar tu fe. Porque mientras más fe hay en tu vida, menos duda van a haber en tu corazón. Mientras más fe hay en tu vida, menos duda van a haber en tu corazón. La gran pregunta de esta noche: ¿estás alimentando tu fe o estás alimentando a tus dudas en estos últimos tiempos? En el momento en que la duda toca la puerta de tu vida, en el momento que la duda llega a nuestras vidas, ¿qué estás alimentando? ¿Estás alimentando más dudas o estás alimentando más fe? Porque si pasa todos los días escuchando voces negativas, ¿qué vas a alimentar? Más dudas. Pero si pasas leyendo la palabra de Dios, vas a alimentar tu fe. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Más leo la palabra de Dios, más me alimento de la palabra de Dios, más voy matando de hambre. ¿A quién? A la duda. A todos nos llega el día de la duda. Todos pasamos por un proceso, por un momento de duda en la vida. Pero que ese momento no se convierta en un estado permanente. Que no se convierta en un estado permanente. Amén. Donde quizás cuestiones todo lo que venga de parte de Dios y tú empieces a dudar de Dios, en su promesa, en su amor, en su bondad, en su propósito, en sus planes. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando llegue la duda? Cuando nos visite la duda a nuestra vida. Número 1, entender que a pesar de las dudas, Dios sigue teniendo poder para hacer milagro en mi vida. Número 2, entender que la duda no me descalifican. Amén. No me descalifican de los planes de Dios. Y finalmente, el día que llega la duda a nuestras vidas, es el día que tengo que alimentar, ¿qué? Muy buenos alumnos. Tenemos que alimentar la fe. Tenemos que nutrir nuestra fe. ¿Cómo lo puedo hacer? Leer la palabra de Dios, rodearme con personas correctas, congregarme, escuchar los mensajes. Amén. Así que, iglesia, todos pasamos por momentos de duda en nuestras vidas. El problema es cuando la duda empieza a controlar tu vida. Y yo te invito a que le des el control de tu vida al único que te puede sacar de la prisión, a Jesús. ¿Y cómo puedo entregar mi vida a Jesús? Jesús está a una oración de distancia. Una oración es una distancia entre el cielo y la tierra. Jesús no vino a la tierra a promover una religión. Jesús vino a la tierra a restaurar una relación entre Dios y el hombre. ¿Y cómo puedo hacer esto? Con una oración. Así que yo te invito allí, donde tú estás ahí sentado, que incline tu corazón y repita después de mí esta oración. Y dígale así al Señor: Señor Jesús, con convicción, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados.
te pido que entres a mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por esta oportunidad de vivir para ti. Hoy recibo tu amor, tu perdón y tu gracia y decido vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede ponerse de pie. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso momento, Señor, que tú has permitido de poder estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos alimenta, nos nutre, nos da fe para seguir avanzando y poder llegar, Señor, a tus planes, a lo que tú tienes preparado, Señor, para cada uno, Señor, de la iglesia y de lo que nos están escuchando también a través de los videos, a través de allí en la radio. Señor, yo creo, Señor, que tú tienes preparado, Señor, grandes cosas, Señor, para nuestras vidas, Señor. Señor, como dijo ese padre, Señor, afligido allí en el texto bíblico, Señor, yo creo, pero ayúdame, Señor, a no dudar, Señor. Yo creo en tus promesas, Señor. Y yo creo que Casa de Dios se levanta. Se levanta a pesar de las situaciones. Casa de Dios se levanta a pesar de las circunstancias, Señor. Yo lo creo, Señor, porque tu palabra dice que tú siempre estarás con nosotros hasta el fin del mundo y que tú enviarás al Espíritu Santo, Señor, a nuestras vidas, Señor, para que nos consuele, para que nos guíe, para que nos ilumine, porque eres la estrella brillante de la mañana, Señor, quien nos ilumina nuestros pensamientos, nuestra alma, Señor, para tomar decisiones correctas, Señor, en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, Señor. Tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, Señor. Yo te ruego, Señor, en esta tarde, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, caiga, Señor, sobre este lugar y sean llenando, Señor, los corazones, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, ahora, Señor. En el nombre de Jesús, créalo, hermano. En el nombre de Jesús, desato milagros sobre tu vida. Si vino allí un momento de duda, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, el Señor dice: yo estaré contigo. Yo estaré contigo hasta los últimos días de tu vida, dice el Señor. Yo te fortalezco. Yo voy a proveerte. Yo te daré sabiduría, dice el Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, porque eres grande, porque eres poderoso, porque eres grande, Señor, y no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, y por todo lo que tú seguirás haciendo, Señor, en Casa de Dios, y allí lo que nos están escuchando también, Señor, a través de este video, Señor, esos milagros, Señor, se han desatado en sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Y si es para Cristo, más fuerte.